Hola querida iglesia, bueno, por la gracia del Señor hemos disfrutado estos últimos meses de estudiar eh, las Escrituras juntos y bueno, ser desafiados a crecer y a aprender cómo usar herramientas que nos ayuden a poder entender y aplicar la verdad de las Escrituras a nuestra vida. Claro que entendemos que la meta del estudio bíblico es poder ser transformados por la palabra de Dios y vivir de acuerdo a su verdad. Pero, como alguien dijo una vez, no podemos aplicar correctamente un texto que no hemos interpretado de forma precisa. Y bueno, ese es nuestro primer desafío, poder entender la intención del autor original tal como él quiso comunicar la verdad a la audiencia original, en su contexto original. Y bueno, poder estudiar el significado de un pasaje y poder interpretarlo es una de las grandes metas de la vida cristiana, el poder entender la escritura por uno mismo. Para poder hacerlo, podríamos pensar en dos categorías de herramientas que necesitamos. Por un lado, necesitamos poder estudiar el contexto de un pasaje, y esto significa quién lo escribió, a quién se lo escribió, qué circunstancias fueron las que movieron a que esto se escriba. A la vez, cada versículo es parte de un contexto literario, o sea, hay hay un libro al que este versículo pertenece, y el que escribió este libro o esta carta no escribió ideas aisladas, sino que fue hilvanando estas ideas para, para transmitir conceptos. Y parte de entender el contexto es poder entender ese libro, poder entender las partes de ese libro y, y entender cómo este versículo que estoy estudiando encaja dentro de ese contexto general. Así que esta es una de las partes del estudio que llamamos el estudio histórico. La otra parte es lo que llamamos el estudio gramatical. Cuando Dios comunicó su verdad, lo hizo a través de palabras, a través del lenguaje humano común. Y en esas palabras que Él guió a los autores originales a escribir, en esas palabras está el significado, en esas palabras está el, el- el mensaje de Dios. Y por eso poder entender el lenguaje, entender las palabras y lo que las palabras comunican, es poder acceder al mensaje de Dios y de esa manera poder vivir de acuerdo a la verdad de Dios. Bueno, de esto quiero gastar los próximos minutos ayudándote a poder entender mejor tu propio idioma. Y si bien la Biblia no se escribió en español, para la mayoría de nosotros el español es el idioma que vamos a usar para entender el mensaje que Dios transmitió. A través de un traductor, ahora nosotros podemos tener la Biblia en nuestro idioma. Y si bien entendemos que esto no se escribió en este idioma, hay traducciones que son muy buenas y nos van a ayudar a entender lo que Dios comunicó. Así que el primer desafío es poder entender nuestro propio idioma. Para eso quiero tomar este pasaje en segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, y mostrarte en estos dos versículos cuáles son las partes del lenguaje
que necesitas poder reconocer para llegar a interpretar qué es lo que está diciendo el texto. Así que este es el momento donde uno se agarra la cabeza y piensa por qué no le hice caso a mi maestra de lengua en la escuela. En ese momento parecía que todo eso que nos decían no tenía ninguna aplicación práctica, que no nos iba a servir nunca para nada. Pero, pero bueno, este es el momento donde te das cuenta lo valioso que es entender cómo funciona el lenguaje y la comunicación. Lo primero que tenés que entender es que las palabras no son todas iguales, ni están todas dispersas. Las palabras tienen, eh, podríamos agruparlas en diferentes clases de palabras que se acomodan en la oración para transmitir una idea siguiendo ciertas reglas que nosotros las aprendemos a usar porque conversamos y las escuchamos y las usamos, pero muchas veces no sabemos por qué las usamos de esa manera. Y lo que quiero ayudarte ahora es a entender esas categorías de palabras. Diferentes palabras tienen diferentes usos, así que vamos a ir viéndolas una por una. La primera palabra que quiero que refresque tu mente para recordar son las palabras que llamamos los sustantivos. Voy a estar usando esta pizarra y escribiendo sobre la pizarra para que vos puedas ir viendo en tu pantalla. Y es difícil escribir sobre la pizarra, así que no va a ser demasiado prolijo, pero espero que puedas por lo menos entender y, y puedas seguirme ahí en lo que voy a estar mostrándote en la pizarra. Así que primero veamos los sustantivos. Un sustantivo es una palabra que representa ya sea una cosa, un lugar, una persona o una idea. Te lo voy a mostrar acá en el texto. Por ejemplo, si pensamos en un sustantivo que representa una cosa, fíjate que al final tenés la palabra obra. Obra. Obra es, es algo que representa un sustantivo. Tenés la palabra justicia. Justicia, es una idea que de la misma manera la agruparíamos dentro de esta categoría, de esta clase de palabras. Es un sustantivo. La palabra escritura es, es un elemento, es un objeto, las escrituras, ¿no? O la escritura en este caso. Eso es un sustantivo. La palabra Dios es un sustantivo propio, lo llamamos, representa una persona y lo identificamos por esta mayúscula que ves acá adelante. Entonces, todas estas palabras y otras más, la palabra hombre, em, bueno, acá tenemos de nuevo la palabra Dios. Todas esas palabras serían ejemplos de sustantivos. Los sustantivos son importantes en la comunicación porque nos dan la oportunidad de ver aquello de lo cual se está hablando. Y los sustantivos, como ustedes ven, tienen diferentes, por ejemplo, géneros. Hay sustantivos masculinos y hay sustantivos femeninos. La palabra escritura es un sustantivo femenino. Y, y esta característica, el género del sustantivo, es una característica permanente. El sustantivo siempre va a ser del mismo género. En este caso, escritura es femenino y siempre va a ser femenino.
no importa en qué contexto se use, nunca vas a encontrar escrituro, siempre es escritura. Nunca es el escritura, siempre es la escritura. De la misma manera, justicia, femenino, obra, femenino, pero Dios es masculino. El sustantivo, Dios, se refiere al, al género masculino. Así que, además de tener un género, tienen también un número. Vos ves los sustantivos, todos los que marcamos son singulares. Todos los sustantivos se refieren a un elemento. Por ejemplo, escritura. No es escrituras, es escritura. Dios, no es dioses, es Dios. Justicia, hombre, obra. Todos los sustantivos que tenemos ahí a la vista son singulares. Pero vos podrías también tener sustantivos plurales. Solamente en el caso de escritura, por ejemplo, le agregarías una S, escrituras. Este sería un sustantivo plural. Entonces, estos son los sustantivos. La segunda palabra que quiero que puedas identificar serían los adjetivos. Un adjetivo es una palabra que describe a un sustantivo. Entonces, por ejemplo, vamos ahí al último sustantivo, la palabra obra. Dijimos es un sustantivo. Fíjate la palabra buena al lado de obra. Lo que podríamos haber tenido es solamente la palabra obra, pero al agregar la palabra buena, ahora tengo una descripción que me dice algo más sobre esa obra. La palabra buena es un adjetivo. Los adjetivos tienen una característica distinta al sustantivo. Dijimos que el sustantivo va a tener un género, pero ese género va a ser constante. Ese género no puede cambiar. Por ejemplo, obra nunca va a ser obro en el sentido de un sustantivo. Entonces, siempre va a ser la obra, no el obro. Esa es una característica del sustantivo. Ahora, los adjetivos tienen un género también. Fíjate acá, por ejemplo, es buena, es femenina esa palabra, es un adjetivo femenino. Pero a diferencia del sustantivo, los adjetivos sí cambian su género dependiendo de la palabra a la que están acompañando. Entonces, en este caso, buena es un adjetivo que acompaña a obra. Por eso es que lo ves en su forma femenina. Si esta palabra, buena, estaría acompañando a hombre, que lo tenemos acá arriba, no diría buena hombre, diría buen hombre. Buena mujer sería, pero no buena hombre. Entonces, el mismo adjetivo, para acompañar a un sustantivo masculino, tendría que cambiar su género. Entonces, ahí tenés una ayuda para identificar los adjetivos. Si vos tenés problemas para identificar un adjetivo, cuando vos ves una palabra que puede cambiar de género, entonces vos podrías suponer que esa palabra puede ser un adjetivo, porque los adjetivos tienen esa característica, cambian de género. Fíjate la palabra toda. Toda también es un adjetivo que me está explicando algo de obra. No solamente es obra, es toda obra. No solamente es toda obra, es toda buena obra. Entonces la palabra obra tiene dos adjetivos que la califican. Aparece la palabra toda acá también, toda la escritura. Fíjate la importancia de este adjetivo, por ejemplo. Lo que acá estamos mirando es la escritura refiriéndose a la palabra de Dios, a la Biblia, al texto bíblico.
La escritura, dice este pasaje, es inspirada por Dios. Pero la palabra toda que se agrega acá es una palabra clave, porque lo que nos está diciendo es que no son algunas partes de la Biblia inspiradas, no es la mayoría de los textos bíblicos inspirados, son todos y cada uno de los textos bíblicos. Entonces, este es el valor de un adjetivo. Los adjetivos enriquecen. Y bueno, acá tenemos un adjetivo. Los adjetivos entonces también tienen género y número. La tercera palabra que quiero que veas es el artículo. Esta palabra no es tan difícil, no va a llevar mucho tiempo señalarla. El artículo es esta palabrita chiquitita que aparece acá antes de escritura, la, que me indica, en este caso, que yo me estoy refiriendo a una escritura en particular. Este artículo, la, es el artículo que llamamos el artículo definido. O sea, me está señalando un objeto en particular. Una cosa es hablar de una obra, otra cosa es hablar de la obra. Una cosa es hablar de un hombre, otra cosa es hablar de el hombre. El artículo el, el artículo definido el, me indica que yo me estoy refiriendo a un hombre en particular, por ejemplo, o a una escritura en particular. El artículo indefinido un se refiere a que me estoy refiriendo a un elemento indefinido. Si yo digo una escritura es inspirada por Dios, me refiero que hay una entre muchas. Pero si yo estoy diciendo la escritura es inspirada por Dios, me estoy refiriendo a una en particular, sin referencia a si hay muchas o no, me estoy refiriendo específicamente a una escritura. Entonces, este es el artículo. El artículo acompaña al sustantivo y comparte el mismo género y el mismo número. No es las escritura, es la escritura. No es el escritura, es la escritura, el mismo género y el mismo número. Ese es el artículo que tenés ahí. La próxima palabra que quiero que veas es el verbo. El verbo es la palabra más importante del lenguaje. Es la palabra alrededor de la cual gira todo lo demás. Así que tenemos que prestarle mucha atención. Cuando vamos a analizar una oración, lo primero que buscamos es el verbo, porque todas las demás palabras se van a relacionar con estos verbos de alguna manera. Entonces, tenés que saber que hay dos clases de verbos. Está el verbo de acción y el verbo de estado. Dos clases de verbo. El verbo de acción y el verbo de estado. Como lo indica la palabra, el verbo de acción indica una acción. Por ejemplo, correr, saltar, comer, estudiar, pensar. Todas estas son acciones. Y estas acciones están señaladas o categorizadas con esta categoría, son verbos. Hay otra clase de verbo que lo llamamos el verbo de estado. Aunque hay muchas palabras que representan acciones, solamente hay dos que representan a un verbo de estado. Y es el verbo ser o estar. Ser o estar. Un ejemplo de verbo de estado es el que tenemos acá. Toda la escritura es inspirada. Fíjate, es un verbo de estado. Representa al ser. La diferencia entre el ser y el estar está en que el concepto ser resalta una característica más bien permanente y la palabra estar resalta una condición más bien temporal. Entonces yo diría estoy cansado, pero no diría soy cansado. Yo diría soy alto, pero no diría estoy alto. Entonces esa es la diferencia.
Pero este es un verbo. Fíjate que este verbo de estado está en el corazón de toda esta oración. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Todo lo demás va a acompañar esta idea. Lo que la escritura es el énfasis de esta oración. Esa palabrita es, sería el verbo que controla toda esta oración. Entonces, el verbo de estado, ahí tenés un ejemplo, ¿y cuál sería un verbo de acción? Bueno, por ejemplo, acá tenemos enseñar, redarguir, corregir, instruir, todos estos son verbos. Ahora, tenés que notar algo en este versículo. La palabra enseñar, por ejemplo, y las demás, tienen esa terminación ar. Los verbos que terminan en ar, ir, son verbos que están en una forma que llamamos forma infinitiva. Ar, ir. Cuando un verbo está en su forma infinitiva, no puede ser, no puede controlar una oración. No puede ser el centro de atención de una oración, porque no me puede marcar detalles que son importantes para entender una acción. Por ejemplo, ¿quién está causando esta acción? ¿En qué momento la está causando? ¿Esta acción es algo que es un hecho? ¿Es una orden? ¿Es una interrogante? Si tengo el verbo enseñar, no puedo responder a ninguna de esas preguntas. Pero si tengo el verbo, por ejemplo, enseñó, enseñó es el mismo verbo enseñar, pero está conjugado. En este caso, enseñó estaría en lo que llamamos tercera persona. Tercera persona, que es yo, tú, él. Él enseñó. No es yo enseñó, es él enseñó. Es tercera persona, singular, del tiempo pasado, enseñó, en su voz activa, no es que él fue enseñado, sino que él enseñó, fue una acción que él mismo produjo. En su voz activa, el modo es indicativo, o sea, me está indicando algo que sucedió, no me está diciendo que esto debe suceder, sino que me está diciendo que esto de hecho sucedió. Entonces, toda esta información, persona, número, voz, pero tiempo, voz, modo, toda esa información está cargada en ese verbo. Pero nada de esta información está en el verbo cuando está en su forma infinitiva. Entonces, un verbo de acción, solamente puede controlar la oración cuando está conjugado de esta manera. Estos son los verbos, entonces, dos clases de verbos, verbos de acción y verbos de estado. La tercera clase de palabra que quiero que veamos son los participios. Un participio es una palabra que tiene características de un verbo, pero a la vez tienen características de un sustantivo también. Y funcionan en la oración describiendo como un adjetivo lo haría. Entonces, fíjate esta palabra, la palabra preparado.
La palabra preparado tiene las características de un verbo, porque preparar es un verbo. Yo preparo, tú preparas, él prepara, nosotros preparamos. Preparar es un verbo. Pero fíjate la terminación de este verbo. Termina con ado. Esa terminación ado es la terminación que señala a un participio. Porque acá no está hablando de una acción que se está produciendo, sino de una característica de una persona. Esta persona se está refiriendo a este hombre de Dios. Va a estar enteramente preparado, preparado. Entonces la palabra preparado es un participio. Es un participio que ayuda a describir a un sustantivo, como lo haría un adjetivo. Entonces, este es el participio. La próxima palabra que quiero que veamos son las preposiciones. Una preposición es una palabra que conecta dos sustantivos, ya sea cosas, personas o ideas. Perdón, no siempre son dos sustantivos. Conecta dos ideas, digámoslo de esa manera. Conecta dos ideas. Te voy a mostrar un ejemplo. Tenés ahí mismo en la primera parte de la oración, toda la escritura es inspirada, y mira esta palabrita, por Dios. Por Dios. ¿Qué está haciendo esta palabrita? Bueno, ya sé, la palabra Dios es un sustantivo, la palabra inspirada es un adjetivo, es una descripción de la escritura, es un adjetivo. Esta palabrita por, lo que está mostrándome es la relación entre inspirada y Dios. ¿Qué relación hay entre el concepto inspirado y el concepto Dios? Bueno, la escritura es inspirada por Dios. Lo mismo tendrías, por ejemplo, mira acá otra preposición en instruir. Tenés acá una idea, justicia, tenés otra idea, y fíjate en, arma una conexión entre estas dos ideas, instruir en justicia. Y esta preposición en es distinta a la preposición por. La preposición en, la preposición en me marca entorno, un lugar en donde sucede. La preposición por me marca procedencia, de parte de o a través de. La mejor forma de pensar en las en preposiciones para mí es pensar en una cajita. Las preposiciones son las palabras que me marcan relación. Entonces, por ejemplo, si yo pongo un puntito ahí adentro, yo diría ese punto está en la caja. En es una preposición. Si lo pongo ahí, está sobre la caja. Sobre es una preposición. Bajo. Si yo lo pongo acá, pero antes el punto estuvo adentro y ahora está acá, yo diría este punto es de la caja. Si yo tengo un punto acá, pero antes estaba acá, yo diría que este punto está a través de la caja. A través, sí, es la misma idea, ¿no? Marca esa relación. De, desde, desde sería otra preposición que marca, ¿no es cierto?, relación. Hacia o para.
Para, ¿no es cierto?, me marca dirección. Desde acá estoy yendo hacia la caja. Esas palabritas en, de, desde, para, sobre, bajo, todas esas palabras son preposiciones. Una forma fácil de aprender a usar las preposiciones sería memorizarlas. Hay una lista de preposiciones que en la escuela nos hacen memorizar. Pero si no, esta imagen de la cajita es la que nos ayuda. Entonces, esa es la preposición. Y faltaría una palabra más que aparece acá. Todas las demás entran en una de estas categorías. La última palabra que nos falta es la palabra que llamamos una conjunción. Esta palabrita y, por ejemplo. ¿Qué es lo que está haciendo la palabrita y? Bueno, lo que está haciendo es relacionando dos ideas. Útil y, o inspirada y útil. ¿Ves ahí cómo esa y está uniendo esas dos ideas? Inspirada y útil. Esta es una conjunción que suma ideas. Pero hay otra clase de conjunción que son las conjunciones que subordinan ideas, o sea que relacionan ideas, pero colocando una idea bajo la otra y no a la par. La conjunción y las coloca una al lado de la otra, inspirada y útil. Acá hay otra conjunción. A fin de que, a fin de que, esta idea a fin de es un ganchito que me conecta la idea de ser inspirada con sea perfecto. La Biblia es inspirada a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. A fin de que es un ganchito, es una conjunción que une esas dos ideas. Y me la une mostrando un resultado. El resultado de la inspiración de las escrituras o el propósito de la inspiración de las escrituras es que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces, estas son las conjunciones. Mira, si vos en este pasaje que tenemos acá no tenemos ningún ejemplo más para detectar ninguna otra clase de palabras. Uy, mira, ya me estaba olvidando de una, perdón. Sí, hay una más. Y es esta otra. Y déjenme anotarla acá abajo. Esto es un adverbio. Hablamos de los adjetivos y ahora fíjate, la palabra adverbio suena bastante parecida. Adjetivo y adverbio. ¿Cuál es la diferencia entre un adjetivo y un adverbio? Bueno, el adjetivo, dijimos, es una palabra que suma información al sustantivo. Me explica algo más del sustantivo, como toda la escritura o como buena obra. El adverbio hace lo mismo, pero lo hace con el verbo. Suma información al verbo. Entonces, fíjate acá, esta palabra, este participio preparado, dijimos que es una palabra que tiene una parte de verbo, preparar, y tiene una parte de sustantivo. Pero por ser que tiene esta parte de verbo, esta palabra puede ser acompañada por otra palabra que nos explique algo más en cuanto a estar preparado. Y acá viene el adverbio. El adverbio me está mostrando algo más en cuanto a preparado. Está preparado, sí, pero está preparado, o para que sea preparado, enteramente. Enteramente me muestra, por ejemplo, toda la extensión de la preparación. Me muestra que va a ser completamente preparado. Entonces, enteramente es un adverbio que acompaña a este participio, este verbo transformado en participio, ¿sí? Solo quedarían dos palabras más para completar todas las partes del lenguaje. Y es, en primer lugar, el gerundio.
Un gerundio un gerundio es una palabra que, igual que el participio, tiene características de un verbo. Pero, a diferencia del participio, en vez de acompañar a sustantivos, describiendo sustantivos, acompaña a verbos, describiendo o diciéndonos la manera en la que sucede el verbo al que está acompañando. En esta oración no tenemos ningún ejemplo de gerundio, pero podríamos imaginar uno. Supongamos que lo que tenemos es un verbo de acción. Y yo diría, el profesor enseñó gramática. El profesor enseñó gramática. Profesor es un sustantivo, enseñó es verbo, gramática es un sustantivo. Si yo quisiera agregar un gerundio, yo diría lo siguiente. El profesor enseñó escribiendo en la pizarra gramática. O el profesor enseñó gramática escribiendo en la pizarra. La palabra escribiendo ahí me muestra la forma en la que el profesor enseñó gramática. Enseñó escribiendo. La palabra escribiendo es un ejemplo de gerundio. Los gerundios tienen una característica muy singular. Terminan siempre en ando o endo. Cuando vos ves una palabra que termina en ando o endo, vos podrías reconocer el gerundio. La última palabra que nos falta es la palabra que llamamos un pronombre. Un pronombre es una palabra que toma el lugar de un sustantivo. Entonces, si yo digo, toda la escritura es inspirada por Dios, cambiemos por un momento el texto y yo pondría un punto ahí. Ella es útil para enseñar, redarguir, corregir. La palabrita ella que yo pondría ahí, ese sería un pronombre. Porque lo que hace la palabra ella es reemplazar la palabra escritura. Está haciendo referencia a la escritura, pero en vez de volver a poner la palabra escritura, yo pondría la palabra ella para dar más fluidez a, a la oración. Entonces, ella sería un ejemplo de pronombre. Bueno, ahí tenés una lista de todas las partes del lenguaje en el español. Claro que no explicamos, no expliqué todos los detalles posibles, pero por lo menos tenés una introducción a entender cómo en una oración vos ves muchas palabras, pero cada palabra tiene sus propias características, porque pertenece a un grupo de palabras distinto. Y entender la naturaleza de la palabra me va a permitir interpretar esa palabra y todo el concepto que se está transmitiendo a través de esas palabras.